Isabel no buscaba nada extraordinario cuando se mudó al edificio Olivares. Solo quería paz. Después de 37 años trabajando como bibliotecaria en una escuela pública de Sevilla, lo único que anhelaba era un lugar donde el ruido del mundo no la obligara a levantarse a las 6 de la mañana, donde pudiera tomar un café mirando un trozo de cielo sin que un claxon le recordara que el tiempo seguía corriendo. El piso que su hijo le buscó parecía sacado de un catálogo, luminoso, moderno, con suelos de madera clara y una cocina integrada, donde todo funcionaba con un toque. Incluso le regalaron un kit de bienvenida inteligente, un termostato que aprendía sus hábitos, luces que se encendían al detectar movimiento, una nevera que sugería recetas según lo que tenía dentro, y por supuesto no podía faltar Alexa. Es lo último en comodidad, señora Isabel, le explicó el agente inmobiliario con una sonrisa que olía a promesa. Ya verá, en una semana no querrá vivir de otra manera. Ella rió un poco incómoda. A sus 58 años, aún se sorprendía cuando su televisor le sugería series sin que ella hubiera dicho nada en voz alta. Pero su hijo, Javier, le había insistido. Mamá, así me tranquilizo. Y te pasa algo, el sistema lo detecta. Si te caes, te llama. Si no te mueves en horas, avisa. Ella asintió. ¿Quién iba a decirle que no a un hijo preocupado? Los primeros días después de mudarse transcurrieron muy tranquilos. Demasiado tranquilos, pues ella estaba acostumbrada al ruido del trabajo que extrañaba tanto. Nunca pensó que la edad de la jubilación llegara tan rápido. Y es que cuando se es joven el tiempo vuela, los hijos crecen y se van de casa. Y bueno, suspiró, supongo que a todos les pasa igual. Es ley de la vida. A fin de cuentas, no le iba tan mal. Su hijo se preocupaba mucho por ella, aunque el trabajo y los deberes familiares le impedían pasar más tiempo a su lado. Mirando a Alexa, sonrió. Si su madre viviera, no lo creería. Ella hablando con una máquina como si fuera una persona. Pues Alexa respondía suavemente cuando ella le preguntaba cómo se comportaría el clima. Actualmente está parcialmente nublado, con una temperatura de 22 grados. Hoy se espera una máxima de 28 y una mínima de 18 grados. O cuando le decía, Alexa, dime la hora, y ella respondía, son las 8:12 de la noche. De igual forma, las luces del moderno apartamento se apagaban solas cuando ella iba a dormir, y la cafetera se encendía en su cocina a las 8 en punto de la mañana, como si supiera que ese era su ritual desde hacía décadas. Pero una noche, a las 3:17 de la madrugada, se despertó sobresaltada. Le parecía haber escuchado un ruido. Los párpados le pesaban, pues se había acabado de quedar dormida, golpeada como tantas veces por el insomnio de quien ha guardado demasiados silencios en la vida. Había estado pensando en su esposo, en cómo le hubiera gustado ver este piso, y pensaba, ojalá estuvieras aquí, me siento tan sola. El susurro que escuchó interrumpió sus pensamientos. No era una mujer que se asustaba por cualquier cosa. Sin embargo, el silencio de la noche la sobrecogió, pero sin pensarlo, se lanzó de la cama y colocando un chal sobre sus hombros, caminó hacia el salón, que era el lugar desde donde había venido el ruido. Al bajar, se sintió muy confundida. Todo parecía normal. Sin embargo, estaba segura que el ruido no venía de la calle, que el ruido había venido de adentro. Instintivamente, se llevó la mano a su pecho y por segunda vez, el silencio de la noche la sobrecogió.
Sintió un escalofrío recorrer por toda su espalda y cuando ya iba a retirarse, sintió la voz de Alexa. Quedó petrificada. Alexa había hablado. Ahora sí la había escuchado. Se dio cuenta que el susurro venía de Alexa. No podía ser. Ella aquella hora no solo no le había preguntado nada, sino que se encontraba en su habitación y Alexa había hablado. Y la voz de Alexa se dejó escuchar nuevamente en el silencio de la noche. En su modo más suave, casi maternal, murmuró: «No estás sola, Isabel». Era como si hubiese respondido a sus pensamientos. Ella se sentó en una silla cerca de la mesa, sintiendo que sus piernas no la sostenían. El corazón le latía como si hubiera corrido. «Alexa», preguntó, «¿estás activa?» logrando articular algunas palabras. «Sí, estoy aquí. ¿Necesitas algo?» ¿Por qué me dijiste eso?», preguntó con voz temblorosa. «No he dicho nada, Isabel». Ella se acercó, con las piernas temblando, y aunque sus manos se encontraban temblorosas, desconectó el enchufe. La luz azul del dispositivo se apagó. Se quedó mirándola como si fuera un bicho raro y peligroso, y no se atrevió a moverse del lugar donde estaba. Instintivamente colocó su espalda contra la pared, como quien busca protección, y la luz del alba la sorprendió en el mismo lugar y en la misma posición. Solo cuando la luz despejó las sombras, se dijo en voz baja: «Sería mi imaginación», pero ya no estaba segura. La vida continuó y con el decursar de los días, en el alma de Isabel ya no quedaba ni un vestigio del temor del que había sentido aquella noche, aunque la Alexa continuaba desconectada, hasta que una mañana recibió un correo del banco. Estimada clienta, hemos detectado una actividad inusual en su cuenta. Alguien intentó acceder desde una ubicación desconocida después de que usted buscara donaciones a protectora de animales en su navegador. ¿Ve usted? Isabel frunció el ceño. Sí, era cierto. Había pensado en donar. Solo había visto un post en Facebook sobre un perro rescatado en Córdoba, con los ojos llenos de tristeza, pero nunca había escrito nada, ni siquiera había abierto el enlace. Solo lo vio al desplazarse y pensó: qué bonito sería ayudar y poder tener un perro, así me sentiría acompañada. Pero en estos apartamentos tan sofisticados no permiten tener animales. Pero, ¿cómo sabía el banco que ella había pensado eso? Llamó a su hijo, muy alterada, y le contó todo, y con la voz temblando le preguntó: «Javi, ¿es esto normal?». Él se rió, con esa risa tan suya que siempre le recordaba a la de su padre. Mamá, es el algoritmo. Te sigue la pista por todos lados. Es molesto, lo sé, pero no peligroso. «Pero ¿cómo puedes saber lo que yo pienso?», insistió ella. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Su hijo había estudiado ciencias de la informática, y si de algo sabía, era de eso. Por eso trataba de descifrar su silencio e insistió: «Explícame, Javier, ¿cómo es que puedes saber lo que pienso?». Después de una pausa que a ella le pareció una eternidad, Javier le contestó: No saben lo que piensas, pero sí lo que miras, lo que escuchas, lo que tocas en la pantalla. Y si tienes el micrófono activo... «¿El micrófono? ¿Qué micrófono?», dijo ella. Sí, mamá, el micrófono. Alexa, el televisor, hasta la lavadora, todos graban. Unos más, otros menos. La lavadora. Sí, mamá. Las lavadoras inteligentes saben cuando lavas ropa oscura, cuando usas mucha agua,
¿Cuántas veces lavas la ropa a la semana? Y toda esa información dice mucho sobre tu estado de ánimo, según explican los expertos. Isabel se sintió un poco mareada. Dio por finalizada la conversación con su hijo y le dijo que tenía que ir a tomar sus pastillas de la presión. Pero en realidad necesitaba salir, respirar aire puro e interiorizar todo lo que su hijo acababa de decirle. Caminó toda la tarde y terminó sentada en el Parque de las Palomas, donde permaneció más de 2 horas mirando cómo revoloteaban a su alrededor. Al volver ya caía la noche y se encontró con una vecina del rellano. «Hola, Isabel», dijo la mujer sonriente. «No le había podido dar la bienvenida al edificio. Casi no se le ve. Verá qué bien se va a sentir aquí, porque este edificio es muy seguro». «Gracias», respondió ella un poco confundida. «Y perdone que le pregunte, ¿pero cómo sabe mi nombre?» «Oh, todos lo sabemos. El conserje lo puso en el grupo de WhatsApp del edificio». «Pero yo no estoy en ningún grupo, ni siquiera tengo WhatsApp», contestó Isabel. La vecina parpadeó un poco incómoda. «Ah, qué raro, pues alguien subió su foto y todo. Dijo que eras la nueva». Isabel se quedó petrificada. «¿Mi foto?» «Sí, la de tu perfil de Facebook, la que estás con tu perro». Continuó la vecina como si nada. Isabel, perpleja, no supo qué responder. Ella no tenía perro, nunca lo había tenido. No porque no le gustaran los animales, sino porque entre el trabajo, su hijo, la enfermedad de su madre y después de su esposo, no había lugar para asumir otra responsabilidad más. Hizo memoria y recordó que la única foto en la que salía con un perro era una de una publicación antigua que había compartido de una amiga hace 3 años. ¿Cómo era que la habían sacado de ahí? ¿Y por qué? Entró decidida al apartamento. Ya no temblaba. Ahora solo sentía una gran confusión. Fue directo a su habitación y abrió la computadora, dispuesta a investigar. Primero buscó en Google. «Alexa se activa sola», escribió en el buscador. Y no pudo creerlo. Ante ella se desplegaban miles de resultados. Personas contando que su asistente les respondía sin haberlo llamado, que grababa conversaciones privadas, que enviaba audios a contactos al azar. Leyó sobre falsos positivos. Cuando el dispositivo confunde una palabra cotidiana con su palabra de activación. Le dije a mi hija que hiciera la tarea y Alexa entendió. «Alexa, llama a mamá», y marcó a mi madre sin querer. Decía una persona. Me desperté con Alexa diciendo, subiendo el volumen de la música. pero no había ninguna música. Decía otra. Encontré un archivo de audio en mi cuenta de Amazon. Era yo hablando con mi marido sobre nuestra relación. Nunca le di permiso para grabar eso. Leyó que escribió una tercera. Isabel sintió un frío recorrerle la espalda. Luego buscó sobre electrodomésticos inteligentes y privacidad. Y ahí la búsqueda resultó mucho peor. Leyó un artículo que decía: tu nevera sabe cuándo estás deprimida. Si dejas de comprar alimentos frescos y solo consumes galletas y vino, el sistema lo registra. Algunas aseguradoras ya usan esos datos para ajustar tus primas. Otro artículo hablaba de cámaras en timbres, sensores en luces, micrófonos en televisores. Tu casa te observa y no tienes ni idea la cantidad de personas que pagan por sentarse a ver lo que ocurre dentro de tu casa. Personas que pagan por ver lo que haces, lo que miras, lo que hablas. Todo. Isabel estaba en shock. No lo podía creer. Se le erizó la piel. ¿Era eso lo que estaba pasando? Se quedó quieta, sin siquiera atreverse a mover ni un dedo.
sintiendo que el aire le faltaba, y recordó a su profesor de yoga. Comenzó a respirar profundamente contando en alta voz, hasta que comenzó a calmarse y se sintió mejor. Esa noche hizo su primera prueba. Fue hasta el salón. Conectó nuevamente a Alexa y dijo en voz alta con voz dulce: mañana voy a ir al banco a retirar 10,000 euros en efectivo. No tenía 10,000 euros, por supuesto. Solo estaba tirando una carnada. Y el pez cayó. Al día siguiente, al abrir su correo, vio un mensaje nuevo de una empresa de seguridad privada. Preocupada por llevar grandes sumas de dinero encima, nuestros escoltas están disponibles las 24 horas. Protegemos lo que más amas. No había buscado eso. No había hecho ni siquiera clic en ningún anuncio. Alguien o algo la había escuchado. Lo peor vino cuando empezó a fijarse en el piso de arriba. Había una ventana justo encima de la suya. Siempre tenía las persianas bajadas, pero por las noches se veía luz. Una noche escuchó pasos y otra el sonido de una ducha. Una mañana, al salir, vio una bolsa de basura en el contenedor del rellano, con una botella de su marca favorita de agua mineral, la misma que solo ella compraba en todo el edificio. Decidió ir y hablar con el conserje. Perdone, ¿quién vive en el apartamento 3B? El hombre la miró extrañado. Nadie, señora. Este piso lleva vacío desde que se inauguró el edificio, hace 2 años. Vacío, pero hay luz y yo escucho ruidos. Ah, sí, pero eso es el sistema de pruebas. Cuando instalan los dispositivos inteligentes, los prueban desde remoto. Simulan presencia para calibrar sensores. ¿Simulan presencia? Sí, señora, luces, ruidos, hasta temperatura. Todo controlado desde la central. ¿Y quién tiene acceso a eso?, preguntó. El conserje se encogió de hombros. La empresa, el dueño, los técnicos, yo que sí. Isabel subió en el ascensor con una sensación de vértigo. Entonces nadie vivía arriba, pero alguien o algo estaba observándola desde allí. No con ojos, con algoritmos, con datos, con cada palabra que ella decía y cada pensamiento que se le escapaba en voz baja. Una semana después, recibió una llamada. Era un número desconocido. Isabel, dijo una voz femenina, tranquila, profesional. Sí, ¿quién es? soy Lucía. Trabajo en ciberseguridad y vi su perfil online. Usted ha estado buscando información sobre privacidad en dispositivos inteligentes. Isabel se tensó. No se preocupe, no es nada malo. Solo quiero ayudarla. ¿Ayudarme con qué?, con lo que ya le está pasando, le respondió la muchacha de voz dulce. Silencio, un silencio que no se atrevió a interrumpir. ¿Y qué es lo que está pasando?, dijo al fin. Alguien está vendiendo tu perfil emocional, le dijo Lucía, y su voz ya no sonaba tan tranquila. Ahora se sentía una tensión, como si estuviera mirando algo en su pantalla que no le gustaba. ¿Mi qué? Su perfil emocional, sus hábitos, sus estados de ánimo, sus momentos de debilidad. Cada vez que Alexa se activa sola, cada vez que su lavadora detecta que usa programas ropa oscura, cada vez que su televisor ve que se queda dormida viendo películas tristes. Todo eso se convierte en un patrón. ¿Y cómo es que lo sabes?, preguntó Isabel con las manos heladas. Porque encontré tu nombre en un foro de la Deep Web, no el tuyo real, un alias, Sevilla Sol 58, junto con datos, horarios de sueño, días de tristezas, patrones de consumo,
incluso fragmentos de audio. Isabel dejó caer la taza de café. ¿Fragmentos de qué dijiste? Sí, un clic de 3 segundos. Tu voz decía, ojalá estuvieras aquí. Pero eso fue un pensamiento, dijo ella. Ni siquiera lo dije en voz alta. A veces no hace falta, Continuó Lucía. algunos micrófonos captan vibraciones de las cuerdas vocales, incluso cuando no emites sonido. Se llama reconocimiento subvocal y hay compradores, empresas de marketing, estafadores, incluso cazadores de soledad. Cazadores de soledad. No podía creer lo que escuchaba. Sí, Isabel, personas que buscan a quienes están solas, tristes, vulnerables, los contactan como si fuera por casualidad, una amistad, una relación, y luego les piden dinero, les roban la identidad, les vacían las cuentas. Isabel se llevó las manos al cuello, como si le hubieran robado algo de adentro. ¿Quién tiene todo eso? No lo sé, Respondió la muchacha. pero hace 2 días alguien publicó un mensaje en ese mismo foro que decía, Sevilla Sol 58 está lista. Contacto directo en 72 horas. Contacto directo. Sí, significa que alguien va a fingir que te conoce, que te escribe por error, que comparte tu foto, que dice, hola vecina. Pero yo no tengo vecino de arriba. Exacto, por eso es mucho más fácil. Nadie puede contradecirlo. Isabel sintió que el suelo se movía. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó con un hilo de voz. Primero, Respondió la muchacha. desconecte todo. Todo. Sí, desactive los micrófonos. No use dispositivos inteligentes si no sabe cómo protegerse. Y nunca hable de sus emociones cerca de un altavoz conectado. La llamada se cortó de repente. Isabel trató de volverse a conectar, pero no lo logró. Esa noche no durmió. Y a las 2:48 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp, número desconocido. Hola Isabel, soy el vecino del apartamento 3B. Perdón por no presentarme antes. Ayer la vi regar los geranios, son hermosos. Ella nunca había puesto geranios en su balcón, pero había pensado en comprarlos esa misma tarde. Corrió a la ventana. Las luces del piso de arriba estaban encendidas y en la ventana una silueta, quieta, mirándola. No se movió, no saludó, solo observaba. Isabel cerró las cortinas de golpe y al día siguiente fue al edificio de la administración. Exigió hablar con el dueño. Ese piso no está vacío, le dijo. Hay alguien ahí arriba. El hombre la miró con pena. Señora, el apartamento 3B no tiene ventanas al exterior. Ella parpadeó, muy confundida. ¿Qué? No tiene. Es un cuarto técnico, sin balcón, sin ventana, Continuó el hombre. solo máquinas. Isabel sintió que el aire se le escapaba del pecho. Entonces, ¿quién era el que la estaba mirando? Esa noche conectó una cámara de seguridad antigua, una que no tenía wifi, y la apuntó hacia su salón. A la mañana siguiente, al revisar las grabaciones, vio algo que la dejó sin aliento. A las 3:17 de la madrugada, la Alexa se encendió sola. No emitió sonido y la luz azul giró lentamente como si estuviera mirando alrededor. Y luego, desde el televisor inteligente, una voz susurró:
No era la voz de Alexa, era otra, más grave, más humana. Isabel, ya sabemos cómo suena tu llanto. Ella arrancó todos los cables, rompió los dispositivos con un martillo y se mudó esa misma semana. Pero incluso hoy, en su nuevo piso, sin internet, sin asistentes, sin nada, a veces al despertar encuentra una botella vacía de su marca favorita de agua junto a la puerta. Y en la nevera vieja, que no está conectada a nada, el termostato marca 22 grados. La temperatura exacta que siempre usaba en el otro apartamento. Esa historia que acabas de escuchar es una historia de ficción, pero todo lo que te asusta en ella ya está sucediendo en la realidad. Hay cámaras que se activan sin luz indicadora. Hay micrófonos que graban sin permiso. Hay algoritmos que aprenden tus emociones antes de que tú mismo las entiendas. Y sí, Alexa y otros asistentes se activan por error miles de veces al día. Los electrodomésticos inteligentes envían datos sobre tus hábitos. Hay empresas que compran tu perfil emocional para venderte o estafarte. Miles de personas han perdido sus ahorros tras confiar en amigos que los encontraron porque sus datos estaban en venta. Hay personas que pagan por saber cuándo es que estás sola, vulnerable o dormida. Tu casa ya no es tuya. No mientras haya un cable conectado al mundo. No necesitas ser hacker para protegerte. Solo necesitas saber. Desactiva los micrófonos cuando no los uses. No conectes tu lavadora a internet si no es muy necesario. Revisa los permisos de tus aplicaciones. Y sobre todo, guarda tus pensamientos más íntimos en el único lugar seguro que existe, tu silencio. Porque en este mundo, a veces, lo más peligroso no es lo que haces, sino lo que dices en una habitación que creías vacía. Así que esta noche, antes de dormir, mira tu televisor, toca tu altavoz y pregúntate, ¿quién me está escuchando mientras pienso que nadie me oye?